la clase de hoy lo que tenemos varias cosas para ver. Lo primero es terminar las cosas que quedaron pendientes de la clase pasada respecto de cómo afectan las empresas transnacionales a las actividades de innovación, de I+D, etc. Y después repasar un poco del enfoque novedoso o relativamente novedoso que es el enfoque de las cadenas globales de valor, que también tiene fuertes implicancias sobre el desarrollo científico, tecnológico, innovativo de los países y por lo tanto también sobre sus posibilidades de desarrollo. Después una discusión que quiero plantear de manera más o menos breve sobre la competitividad, que también es un fenómeno que se ha puesto de moda en los últimos 30 años y que antes no era algo que se discutía demasiado, sobre todo por el contexto internacional de economías cerradas o semicerradas, no había una preocupación demasiado amplia por la competitividad. Y después mi idea es hacer un pequeño recreo y después retomar una discusión más amplia sobre modelos de desarrollo. Y esa discusión sobre modelos de desarrollo plantearla en términos de algunos ejes que discutimos hace unos 10 años o un poquito más inclusive en un artículo que escribimos con Fernando Porta para la entonces Secretaría de Ciencia y Tecnología sobre cuáles eran los modelos de desarrollo posibles o los que recomendaban los distintos think tanks, organizaciones, políticas, académicas inclusive, para la Argentina y cuáles eran las demandas tecnológicas que generaba cada uno de esos modelos de desarrollo en particular. Así que la clase de hoy está planteada en esos tres componentes, o 3 o 4 componentes. Entonces, en la clase pasada nosotros habíamos empezado a ver eso que llamamos lo que se conoce como el paradigma ecléctico de Dunning, que es un enfoque teórico que justamente lo que hace es tratar de analizar varias dimensiones vinculadas con la participación de empresas transnacionales en los países en general y nosotros lo empezamos a ver desde los países periféricos en particular. Y ahí lo que observábamos es que las empresas transnacionales, una de las formas que tienen de abastecer o de explotar los mercados de otros países es justamente instalarse productivamente, pero que esa instalación productiva podía tener formas distintas, estrategias distintas, resultados distintos, impactos distintos. Fueron las cuestiones que nosotros discutimos respecto de eso que se llama el modelo OLI, que entonces analizaba las ventajas de propiedad de las transnacionales, las ventajas de localización de los lugares en donde se establecían a través de subsidiarias y filiales, las ventajas propias del proceso de internalización de la producción en esas subsidiarias y filiales. Veíamos las distintas estrategias para explotar el mercado, algunas más enfocadas a producir para el mercado interno, otras para obtener algunos recursos, elaborar algunos recursos o extraer algunos recursos, sobre todo vinculados a la exportación bajo la forma de enclaves productivos. Otras transnacionales que ya tenían algún tipo de participación productiva en un país pueden incrementar el flujo de inversiones para hacerlo más eficiente, sobre todo cuando hay contextos de mayor apertura, y lo más deseable, digamos, que a uno le gustaría respecto a las empresas transnacionales es que se establezcan en los países de destino buscando ciertos activos estratégicos que poseen esos países, sobre todo si esos activos estratégicos son de carácter científico, tecnológico o innovativo. Entonces seguramente esa filial que se va a establecer va a contar con algún tipo de laboratorio de I+D, va a tener algún tipo de función más sustantiva dentro del esquema de producción a escala global. Y después discutíamos bastante las formas típicas de vinculación entre las casas matrices y las subsidiarias y filiales, haciendo un corte temporal que ahora lo vamos a repasar un poquito con un cuadro que vamos a ver a continuación, mostrando cómo era ese vínculo en los años 50, los 60, los 70, la etapa de lo que se llamó la multinacionalización clásica, el proceso de multinacionalización clásica, liderado sobre todo por las empresas estadounidenses en esa época, en donde no había ninguna duda que eran las principales compañías a nivel mundial. Hay muchos ejemplos y muchos análisis de caso hechos inclusive por muchos marxistas estadounidenses, Paul Baran, Paul Sweezy, en donde justamente caracterizaban el capitalismo monopólico, el capitalismo monopólico en ese sentido. Y por último hicimos una discusión respecto de los efectos de la localización de las empresas transnacionales, contraponiendo o polarizando entre dos visiones, una visión más naif o más pro inversión extranjera directa, en donde dice que siempre la inversión extranjera directa es positiva porque aumenta la capacidad productiva, porque permite exportaciones, porque mejora el empleo en términos de calidad y en términos de cantidad, porque tiene vínculos de
efectos de derrame tecnológico, de spillover tecnológico sobre el resto del aparato productivo, que puede ser cierto bajo determinadas circunstancias, pero que puede no ser cierto y que puede pasar justamente lo contrario, que la llegada de empresas transnacionales no tenga ningún impacto positivo sobre el aparato productivo local, o por lo menos que eso no se difunda sobre el aparato productivo local. Es una discusión que repasamos bastante en detalle analizando uno por uno esos posibles impactos y discutiéndolos de un lado y del otro, y qué tenía que pasar para que suceda una cosa y qué tendría que pasar para que suceda otra. Básicamente, eso dependía mucho de la estrategia de localización de esa empresa transnacional a través de una subsidiaria y una filial, pero también de las posibilidades de regulación que tiene el Estado Nacional sobre las actividades que realizan las empresas transnacionales. En términos generales, lo que sucede hoy en el mundo es que para los países periféricos o los países que no cuentan, digamos, siguiendo con ese modelo paradigma ecléctico de Dunning, que no cuentan con demasiados activos estratégicos como para atraer a empresas transnacionales, como para ser atractivos para las empresas transnacionales, tampoco tienen demasiada capacidad de regulación sobre las empresas transnacionales, porque a nivel global, a nivel mundial, se han desarrollado algunas normativas a las cuales los países han adherido masivamente, sobre todo en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Hay un acuerdo específico que se llama ADPIC, TRIMS, en inglés, TRIMS, me confundo con TRIMS, ese es el ADPIC, es el TRIMS, que no me acuerdo exactamente la traducción literaria, pero es acuerdo sobre comercio relacionado con las inversiones, una cosa así, en donde, por ejemplo, una de las cosas que no se pueden hacer es obligar a las empresas transnacionales a que desarrollen en el país a determinadas actividades de carácter tecnológico, por ejemplo, o productivo, o vincular su desempeño con determinado tipo de beneficios que se le da a las empresas. No se puede. Las empresas tienen que ser absolutamente libres de hacer lo que quieren, sin casi ninguna capacidad de regulación del Estado, y a eso se le suman los acuerdos que han firmado de manera o plurilateral o bilateral algunos países respecto de las posibilidades que acotan la posibilidad de regulación de la inversión extranjera directa. Yo creo que lo comenté en la clase pasada, Argentina es el campeón mundial de los tratados bilaterales de inversión. Sí, hoy en día, bueno, se firmaron creo que 56, hoy en día hay vigentes 53. Solamente se denunciaron 3 de esos acuerdos, uno porque lo denunció Bolivia, el otro porque lo denunciamos nosotros con China de común acuerdo y el otro con Indonesia. Pero el resto de los otros 53 acuerdos que se firmaron siguen vigentes y son acuerdos que básicamente lo que le impiden hacer al Estado es regular el accionar de empresas transnacionales, a nivel máximo. Que ni siquiera se le puede decir que una parte de sus ganancias que obtienen en el mercado interno la reinviertan en el país, tienen derecho a girar en absoluto todas las ganancias, que no se puede vincular ningún tipo de subsidio o ningún tipo de instrumento de promoción a las empresas transnacionales que esté vinculado con algún requerimiento hacia la empresa nacional. Es imposible establecer ningún tipo de quid pro quo, de que, bueno, te doy esto, pero a cambio vos exportar. Te doy esto, pero a cambio vos crear empleo. Te doy esto a cambio de que vos tengas un laboratorio de I+D. No se puede. Y si uno lo hace, tiene la posibilidad de que el país de origen de esa empresa transnacional le haga un juicio en la Organización Mundial de Comercio y que seguramente se lo gane, además, porque está puesto en la letra fría de la normativa de la OMC. Entonces, como síntesis general, el punto es que para los países periféricos que no cuentan con demasiados activos estratégicos y que tampoco cuentan con demasiada posibilidad de regulación sobre las empresas transnacionales, difícilmente la llegada de empresas transnacionales, de filiales y subsidiarias de filiales transnacionales, tenga un impacto sustantivo sobre el desarrollo, en los términos en que estamos definiendo el desarrollo: generación de empleo, mejor distribución del ingreso, mayor producción, mayor valor agregado, mayor desarrollo y contenido tecnológico en los productos, etc. Es muy difícil, la verdad que por eso hay determinadas posiciones políticas que sostienen que lo mejor que le puede pasar a un país es la llegada de empresas transnacionales. Eso hay que matizarlo un poquito, porque depende, en este contexto no necesariamente, tampoco digo que hay que evitarlas, pero la verdad que sin posibilidad de regularlas y sin activos estratégicos para que sean ofrecidos, digamos, para esas empresas, es muy difícil poder tener algún tipo de impacto sustantivo positivo de la llegada de esas empresas transnacionales. Entonces, acá algunas cuestiones más puntuales de la
las empresas transnacionales y el cambio técnico de la actividad de las empresas transnacionales y sus impactos por el cambio técnico. En términos muy generales podemos decir que las transnacionales, sus subsidiarias, sus filiales, obviamente afectan, de acuerdo con su estrategia, esto es lo que veníamos hablando un poco, afectan la productividad de su filial. Ahora, no necesariamente esa mejora de la productividad de la filial que se establece derrama hacia el resto del aparato productivo. Si es pura y exclusivamente un enclave productivo, será muy productiva la filial, pero de ahí no aprende nadie, de ahí no derrama ningún conocimiento a las otras empresas, no desarrolla proveedores y por lo tanto no trae sus mejores prácticas. Yo siempre me gusta ponerlo, estas cuestiones, en términos de algunos ejemplos históricos concretos de la Argentina, más allá de las deficiencias igual de algunos procesos o de la falta de modernización de las tecnologías o de la obsolescencia de las tecnologías. Cuando llega la ICA, esto lo conoce bien Oscar, cuando llega la ICA a la Argentina a producir autos, a producir jeeps, a producir la camioneta, como era la Gladiator, ¿era? Sí. La Gladiator, en Argentina las prácticas fordistas no habían ingresado. Antes de la estanciera. Antes de la estanciera, sí. Las prácticas del fordismo no habían ingresado, la trajo la ICA. A pesar de que la tecnología era absolutamente obsoleta, tanto de producto como de proceso ya para esa época. Pero las prácticas fordistas las trajo a la ICA a la Argentina y desarrolló proveedores, y esos proveedores tomaron esas prácticas fordistas como propias y necesarias para ser proveedores de la Ford. Eso tuvo un impacto tecnológico importante. Está bien, no era la mejor práctica internacional, pero desde el punto que estaba en una producción industrial casi artesanal, en muchos casos, de esos mismos proveedores, pegaste un salto tecnológico y de eficiencia importante. Y por el otro lado... Era ¿sí? la época del desarrollismo frondicista. Del desarrollismo frondicista, sí, efectivamente. Igual esa ya llegó con Perón. Después, con Frondizi llegaron algunas otras, pero esa ya llegó con Perón, la última, cuando Perón como flexibiliza la ley de inversión extranjera, directa. Hubo una flexibilización, pero para casos puntuales. Acordate que fue la ICA para autos, camionetas y jeeps, Fiat para tractores y Mercedes-Benz para camiones, que se le entregó la posibilidad de establecerse, pero imagínate lo regulado. Hoy vos no podés hacer eso, no podés decir que venga la Ford pero solamente a hacer utilitarios. No, el tipo hace lo que quiere, vos no le podés decir solamente a hacer utilitarios. El tipo tiene derecho a hacerte un juicio de AMC. Ellos no, el país que la representa, Estados Unidos. ¿Por qué me está queriendo obligar a hacer algo? Que yo quiero hacer camiones en Argentina, no utilitarios. Entonces yo tengo que hacer lo que quiero. Y después, por otro lado, inversiones que uno supone más avanzadas, que sí, que están además en el estado del arte. Las inversiones mineras que llegan a la Argentina, las tecnologías que vienen a explotar la minería, están en el estado del arte internacional. Ahora, ¿cuál es el derrame que tiene eso sobre el resto del aparato productivo? ¿Cuál es el derrame que tiene la minera, la lumbrera, sobre la productividad promedio de la Argentina? Cero. Muy poquito, digamos, muy marginal, porque no desarrolla proveedores locales, porque todo lo que hace es extraer el mineral, hacerle un primer procesamiento para hacer los concentrados, tiene su propia vía de tren para llevarlo al puerto, tiene su propio puerto, tiene sus propios controles del mineral que exporta, etc. Y eso que le deja a la Argentina, una porción de impuestos y retenciones, que bueno, ahora ni siquiera eso, ni siquiera retenciones a la exportación. Entonces, ¿cuál es el impacto agregado de eso? La verdad que muy poco. ¿Hay que hacerlo? Probablemente sí, habría que hacerlo mejor. Yo no digo que por eso no tengamos minería, yo no estoy a favor de esa visión medio ambientalista de que no hay que desarrollar la minería. No, yo creo que hay que desarrollarla con tecnologías limpias, con mayor regulación del Estado, con mayor nivel de imposición sobre lo que producen, con valor agregado, cosa que también reconozco que es muy difícil, los encadenamientos tanto para adelante como para atrás. El sector minero está muy concentrado a nivel mundial, hay sobrecapacidad de refinamiento de los minerales en otros países, por lo tanto es muy difícil que una transnacional decida, aunque en cualquier tipo de negociación y con esta falta de posibilidad de regulación, establecer un nivel de procesamiento mayor al que se tiene. Digo, habría que ver cómo se hace, pero la verdad que reconozco que es realmente muy difícil en este contexto. Entonces, bueno, afectan la productividad, podrían afectar el Sistema Nacional de Innovación, las transnacionales sí, pero de acuerdo a todo lo que dije, en estos contextos es muy difícil por la poca difusión o existencia de activos estratégicos y también por la poca capacidad
de regulación, algunas cuestiones de cómo afectan las empresas transnacionales a la innovación y los procesos de aprendizaje. Bueno, mucho tiene que ver con las decisiones de inversión y desinversión después que compran capacidad productiva local. Yo creo que en la clase pasada hacíamos alguna referencia a los laboratorios de IPF. Digo que ahí era el principal laboratorio de I+D que tenía la Argentina, y lo primero que hace Repsol cuando adquiere IPF es cerrar el laboratorio. Entonces ahí claramente hubo una decisión de desinversión que afectó la posibilidad de generar conocimiento tecnológico, porque ese conocimiento ahora ya venía de la matriz o de alguna otra filial que estaba establecida en algún otro país desarrollado seguramente, y se perdió gran parte de esas capacidades. Bueno, obviamente de acuerdo a la estrategia de producción, a qué viene a hacer particularmente, la estrategia de localización de las actividades de I+D, este ejemplo era muy claro al respecto, y la estrategia de localización de otras actividades de innovación en términos generales. Pero sí, lo que uno puede decir es que las empresas transnacionales tienen un impacto positivo o negativo sobre el cambio técnico, sobre las actividades de innovación, etcétera, de los países. En eso también, esto lo voy a... Bueno, lo dejamos acá, igual después hay un cuadrito como resumen para que lo tengan. Después, este también es una suerte de taxonomía que aparece en un texto de François Chesnais, que es un economista de la teoría de la regulación francesa, que analiza cuáles son las estrategias de las empresas transnacionales respecto de sus laboratorios de I+D alrededor del mundo. ¿Sí? Hace también una taxonomía medio comprimida, pero que permite caracterizar bastante algunas cosas de ese estudio. Este es un estudio ya de finales de los 80, principios de los 90, creo que es, pero ya mostraba cuáles eran las líneas principales de lo que hacían las empresas transnacionales en el contexto de mayor apertura, de globalización a escala mundial. Y entonces esto es la primera parte, es más lo que hablamos de la época de la multinacionalización, digo que en donde los laboratorios eran laboratorios de apoyo, en donde básicamente se establecían en esas subsidiarias de réplica, que lo que hacían era más o menos que todos los procesos productivos que se hacían en la casa matriz, con una alta integración local de la producción, con desarrollo de productores, de proveedores, etcétera, pero que en el laboratorio local tenían ingenieros, tenían tecnólogos, tenían científicos que se dedicaban básicamente a adaptar esas tecnologías obsoletas que venían tanto de producto como de proceso. Las de producto, adaptarlas a la disponibilidad de insumos locales o eventualmente de gustos distintos de los consumidores, o de, yo siempre cuento el ejemplo del Ford Taunus, de que para adaptar el Ford Taunus al gusto argentino y a las características de las calles de Argentina, se usaron 100.000 horas de ingeniería. 100.000 horas de ingeniería se usaron para hacer. Bueno, está bien, eso no era transformar al Taunus en un auto de punta, pero en términos de desarrollo de conocimientos era bien importante. Y también adaptar la tecnología de proceso a la menor escala que en general tenían los países en donde se establecían las subsidiarias. Eso era positivo, a pesar de que, bueno, los derrames no eran los del primer mundo, digamos. El conocimiento que se desarrollaba no era en el estado del arte internacional. Y estas que ya son más de la otra época, la época de la globalización, digo, de los 80 para adelante, estas dos otras formas de laboratorios de I+D pertenecientes a las filiales, una más virtuosa y una menos virtuosa, digamos así. La primera, esta que se llaman laboratorios localmente integrados, en el caso de que existan además, porque como decíamos anteriormente, como discutimos acá en la clase, en muchos casos lo que sucedió es que en el contexto de globalización se destruyeron todas esas capacidades de investigación y desarrollo en las filiales de las transnacionales y se empezó a traer todo importado. En los casos, la tecnología importada, en los casos en que se mantuvieron, también ahí hay una distinción. Aquellos laboratorios que están localmente integrados y aquellos que están globalmente integrados, que tienen una sofisticación mayor, digamos así, y mayores contactos de información, mayores flujos de información tecnológica con la casa matriz y con los otros laboratorios de I+D que tiene la corporación alrededor del mundo en otras localizaciones. Hay unas características. Los integrados localmente proveen a la subsidiaria del país donde se establecen de una mayor autonomía sobre productos y procesos, proveen la base de desarrollo futuros de capacidades técnicas. Los proyectos de I+D están restringidos a la aplicación del stock de conocimientos
de la empresa transnacional y tienen ciertos contactos entre el personal de I+D de las subsidiarias y la casa matriz. Hay un vínculo con la casa matriz. Ahora, en las otras, en los integrados globalmente, realizan proyectos de I+D decididos a escala global, cooperando entran en la red. Ya no es que solo tienen un flujo con la casa matriz para hacer cosas más o menos poco sofisticadas. Acá ya entran en la red en donde se hacen los desarrollos científicos tecnológicos. La forma predominante es a través de adquisición de laboratorios que tenían ya otras empresas a las que compran directamente. O sea, detectan ciertas empresas que ya tienen ciertos activos estratégicos en materia de investigación y desarrollo y las compran. Pero uno de los atractivos de esa compra es aprovechar ese activo estratégico tecnológico, ¿sí? De capacidad de I+D. Y esta es lo que se realiza en la verdadera investigación y desarrollo y se vinculan no solo con la red de laboratorios de I+D global, sino también con el aparato científico local. Entonces, ahora yo lo que quería presentar es, bueno, está esta cuestión, después viene el cuadrito, sí. ¿Cuáles son algunas de las formas más modernas, digamos así, en que las empresas transnacionales obtienen conocimiento científico y tecnológico alrededor del mundo, ya de una forma no parecida a la que hacían en la etapa de la multinacionalización? Una forma particular es lo que se llama insourcing, que es hacer I+D en laboratorios propios en el exterior. Antes, a diferencia de lo que sucedía en los 50, los 60, los 70, el laboratorio en general, el grueso, el que hacía el laboratorio de I+D en el estado del arte, estaba en la casa matriz, en el país de origen de la empresa. Ahora eso se da de acuerdo a determinadas capacidades y activos específicos en materia tecnológica, van poniendo laboratorios de I+D en distintos lugares del mundo. Mantienen obviamente la definición de qué tecnologías se usan dentro de la corporación, es decir, no hay filtraciones de tecnología hacia competidores, hacia posibles competidores, y realizan desarrollos innovativos, no solamente los adaptativos que hacían en el exterior. Otra forma es outsourcing, es decir, contratarle proyectos a laboratorios de I+D en el exterior, también de acuerdo a esas capacidades particulares, buscan aprovisionamiento de ciencia y tecnología a escala global, y en muchos casos esas empresas deciden poner laboratorios de I+D no para hacer desarrollos específicos en ese lugar, sino para hacer monitoreo e inteligencia de I+D, es decir, para que la corporación todo el tiempo esté al tanto de los últimos desarrollos científicos tecnológicos que se hacen en cada mercado o en los mercados más importantes. O sea, esa es una función de inteligencia y de monitoreo que no necesariamente antes tenían. Y puede que suceda que muchas veces esos laboratorios tercerizados se dedican estrictamente a eso, a pasarle el conocimiento nuevo a la corporación. Y por último, esta que también es bastante novedosa, hacer las alianzas estratégicas con competidores, en donde lo que hacen es, por determinados proyectos, se asocian con competidores del mismo ramo, competidores directos. En los mercados de bienes finales se matan por los precios, por las calidades, por la presentación, etc. Pero se asocian para hacer determinado desarrollo tecnológico particular, lo comparten y después la aplicación compite en el mercado. El objetivo de hacer eso, más allá de abaratar los costos de la actividad o compartir los costos de la actividad con otra empresa, es elevar las barreras a la entrada para que no aparezcan nuevos competidores, porque para hacer esos proyectos de tanta magnitud difícilmente un nuevo competidor puede entrar y disputarle el mercado en términos tecnológicos. Entonces, esa es una forma de asociación bien particular. Entonces, a modo de resumen de todo esto que vinimos viendo, está este cuadrito, en donde, por un lado tenemos... Sí, está muy chiquito, ¿no? Acá está, este sería la 1009, acá dice más, creo que dice 1000, ya ni yo la verdad. Para que la máster acá no. Lo va. Mira, espectacular. Pero lo va bajando. No, está bien, pero después lo bajo. Lo va bajando. Lo voy bajando. Ahí está. Mejor que yo después lo corto. Donde le paso. Después se los paso para. Entonces, periodo clásico de multinacionalización, repito, sobre todo traccionado por las grandes transnacionales estadounidenses, 1955-1975, y de acuerdo a la característica de los países hacían una cosa o hacían otra.
digamos. En los países menos desarrollados, en donde se establecían con subsidiarias y filiales, la estrategia era básicamente o buscar recursos para la corporación, recursos naturales en general, o mano de obra barata en algunos casos, y explotar el mercado interno, ¿sí? De acuerdo a lo que habíamos visto con el paradigma ecléctico de Dani. En los países más desarrollados, por el contrario, básicamente ahí ya no era para buscar recurso natural, sino para explotar el mercado interno, que eran mercados internos además más grandes y de mayor poder adquisitivo. La estrategia era de comportamiento de la IED respecto de la empresa subsidiaria respecto de la casa matriz multipaís. Esto era, ¿se acuerdan? Esta idea de que se establecían en todo el mundo, esto ya lo dijimos hoy también, y que hacían más o menos lo mismo a través de subsidiarias de réplica, hacían más o menos lo mismo, pero la tecnología estaba centralizada en la casa matriz. En los países menos desarrollados no tenían ni siquiera laboratorios de apoyo, estos que hacían las adaptaciones. En los más sofisticados sí tenían un laboratorio de apoyo. Por ejemplo, en el caso de América Latina, seguramente que estas transnacionales, tipo la Ford, se establecían en Argentina y tenía un laboratorio de apoyo. Ahora, si se establecía en Perú, seguramente no lo tenían. Y las adaptaciones para la región, en muchos casos, se hacían descentralizadamente a nivel global, pero centralizadamente a nivel regional. La forma de transferencia tecnológica típica en los dos casos, ¿no? Pero acá con alguna adaptación tecnológica determinada, en los dos casos era lo que se llamaba el ciclo de vida del producto, que nosotros lo vimos cuando vimos la clase de comercio con Vernon, ¿se acuerdan? Pero era esto, básicamente, que los productos y las tecnologías de proceso se lanzaban primero en los países desarrollados, un tiempo después se transferían a los países periféricos, cuando ya estaban amortizadas, etc. Pero no había demasiada novedad tecnológica en esos países. Y en algunos casos, en los países más desarrollados, a ese ciclo de vida del producto se le agregaban estas adaptaciones particulares a la escala de producción y a las condiciones del mercado local. Eso era la forma tradicional en donde las grandes corporaciones estadounidenses, sobre todo, se movían en materia tecnológica. Ahora, en la época de la globalización, la cosa, esto que veníamos diciendo, cambia un poco más. Se complejiza también, y acá hacemos la distinción entre países más o menos desarrollados en los que las empresas transnacionales se establecen. En los países menos desarrollados, las búsquedas son ya no de mercado interno, porque recuerden, o en algunos casos, sobre todo mercados regionales, pero ya no mercados nacionales cerrados, porque ya no hay en esta época, a partir del 75, de los 80, ya no hay economías semicerradas como comparativamente como en esa época. Se vienen a buscar recursos, se vienen a explotar mercados, sobre todo regionales, a partir de la proliferación de distintos tipos de acuerdos de integración económica como Mercosur, la Comunidad Andina, etc. Se establecen más regionalmente, y búsqueda de eficiencia. En un contexto de mayor competitividad tienen que reinvertir en sus filiales, sobre todo las que ya tenían previamente, para hacerla más eficiente, porque si no, no pueden competir en ese contexto. Y obviamente tiene proceso de racionalización que implicaba que algunos modelos se dejaban de producir, algunos procesos se dejaban de producir y se concentraban o en un proceso o en un pool, o en algunos procesos puntuales de acuerdo a la ventaja comparativa de esa localización, o en un pool particular de productos, ya no en toda la gama de oferta del producto. Esas cosas se especializaban algunas sedes en algunas cosas e importaban de otras subsidiarias otras cosas. El esquema es, en ese caso, de lo que vimos de integración simple, subsidiarias racionalizadas de producto y proceso, esto mismo que acabo de decir, digo, que ya no hacen todos los procesos productivos, no se hacen en un solo país, sino que se hacen solamente unos pocos. Ahora después vamos a ver cadenas globales de valor para que se entienda un poco mejor y complementar esta visión, en donde se agregan no solo en donde no vamos a estar viendo solamente las transnacionales con sus subsidiarias y filiales, sino las transnacionales, sus subsidiarias y filiales, y cómo otras empresas que en principio no son de propiedad directa de la transnacional, pero sí son asociadas directamente, lo que se llaman las empresas proveedoras, pero que tienen un vínculo directo, que es tecnológico, pero no es propietario en términos de propiedad de los activos. Bueno, entonces, en este periodo de globalización, en los países menos desarrollados, esas subsidiarias racionalizadas de producto y proceso, en general no tienen laboratorio de I+D, ¿sí? No cuentan con un laboratorio de I+D propio, y la transferencia se hace completa desde la casa matriz. Por lo tanto, no hay actividades innovativas, hay muy poco desarrollo
de nuevas capacidades tecnológicas en esas subsidiarias. Por el contrario, en los países más desarrollados, en donde se establecen las transnacionales a través de subsidiarias y filiales, en general ahí lo que buscan son efectivamente activos estratégicos, en muchos casos activos estratégicos de carácter tecnológico directamente, en un proceso de integración compleja, como lo habíamos visto. En muchos casos se transforman en subsidiarias de mandato mundial de producto, es decir que esa subsidiaria se tiene que hacer cargo de desarrollar el producto para el mercado mundial en algunos casos o para el mercado regional en otros casos. Es lo que creo que también acá en alguna clase lo comentamos, de que hay automotrices en Brasil, General Motors por ejemplo, que tiene un laboratorio de I+D que hace productos nuevos, pero no para los mercados centrales, sino para vender estrictamente en los países periféricos, en los países de América Latina, en los países de Medio Oriente, en los países de África, etc. Y a partir de esos desarrollos propios, pero solamente en algunos países. Por eso se dice son subsidiarias de mandato mundial de producto o regional de producto. Pero tienen el mandato de ellos tienen que desarrollar en su laboratorio, que puede tener distintas formas, ¿sí? Ahí en esos casos sí tienen un laboratorio de I+D o varios laboratorios de I+D. Lo que veíamos antes, los laboratorios localmente integrados, los laboratorios internacionalmente integrados en las sedes más sofisticadas, en las subsidiarias más sofisticadas, en algunos casos estrictamente puestos de monitoreo tecnológico, ¿sí? Que no hacen desarrollos propios, pero sí están analizando qué sucede en términos de desarrollos científicos y tecnológicos, y en muchos casos estos laboratorios compartidos, sobre todo en los países más desarrollados, entre distintas empresas, ¿sí? O la tercerización hacia laboratorios externos. Las formas de transferencia tecnológica pueden ser diversas: internacionalización de la investigación y desarrollo apalancada localmente a partir de las capacidades locales, vía vínculos globales, aprovisionamiento global de la I+D y alianzas estratégicas en I+D, como habíamos visto anteriormente. Ese es como un cuadro resumen de todo lo que fuimos viendo en materia de inversión extranjera directa, las estrategias, la forma de vínculo de la casa matriz con la subsidiaria, el tipo de laboratorio de I+D que tienen en un caso o no, o que no tienen directamente, y el tipo de actividades de desarrollo científico-tecnológico. Esto se complementa, esta es como la segunda parte de la clase, con un enfoque más novedoso, que es el enfoque de la... Ah, esto ahora lo podemos achicar, ¿no? ¿Dónde era? Sí. A la derecha de la... Ahí lo ponemos. Uy. No sé qué hice, no sabe. No, fui yo. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, entonces, para complementar esta visión de cómo las empresas transnacionales operan alrededor del mundo con sus subsidiarias y con sus filiales, a finales de los años 90 empezó a analizarse otro enfoque, que es el llamado enfoque de las cadenas globales de valor. Ahí ustedes tienen un texto de Gerefi, creo, Gary Gerefi, pero hay varios autores a partir de entonces que empiezan a analizar. Ahí yo tengo algunas discusiones que me gustaría plantear, seguramente ahora en esta parte de la clase, pero también surgirán al final, que para mí es un enfoque muy bueno en términos de diagnóstico de cómo funciona la producción, el desarrollo tecnológico, el comercio, la inversión a escala mundial, que es este enfoque de las cadenas globales de valor. Pero yo soy muy crítico del uso político que se hace del enfoque de las cadenas globales de valor. ¿A qué me refiero? Cuando después veamos algunas discusiones más de recomendaciones de política, en general todos los organismos internacionales, todos los países desarrollados, lo que en los foros internacionales terminan diciendo: no, hay que abrirse a las cadenas globales de valor porque esta es la nueva forma en que se produce en el mundo. Y no deja de ser abrirse al comercio internacional como era hace 300 años. Sí, es un contexto distinto, pero cuando uno dice abrirse a las cadenas globales de valor, puede abrirse o insertarse en las cadenas globales de valor, puede hacerlo de distinta forma. Una forma es insertarse en la cadena global de valor poniendo a disposición de la cadena global de valor su ventaja comparativa en términos de mano de obra barata. Otra cosa es insertarse en una cadena global de valor poniendo a disposición de la cadena su ventaja comparativa de materia prima barata o
alimento barato, y otra cosa muy distinta es insertarse en una cadena global de valor sobre la base de poner a disposición de esa cadena global de valor capacidad industrial, capacidad científica tecnológica. Entonces, si uno no tiene desarrollada cierta capacidad industrial, cierta capacidad científica tecnológica y se abre para insertarse en las cadenas globales de valor, seguramente lo que le termine sucediendo es que se va a insertar en los peores eslabones de la cadena global de valor. Peores en el sentido de que son los que menos retribuyen al país en términos de desarrollo nacional, los que menos salario pagan, los que menos posibilidad de apropiación del valor implican. ¿Se entiende el punto en términos políticos? Por eso a mí me gusta mucho el enfoque de las cadenas globales de valor teórico para hacer el diagnóstico de la producción mundial. Ahora, el uso político que en general hacen los organismos internacionales, es decir, abra su economía y que sus empresas se inserten. Y bueno, eso tiene un problema. Eso tiene un problema para países periféricos. Para países desarrollados está muy bien, digo, pero para países periféricos eso tiene claramente un problema. Entonces, ahora hasta para Trump es un problema. Claro, bueno, justamente. Entonces, ¿cuáles son los actores de estas cadenas globales de valor? Lo que se llaman las firmas líderes, que son las que coordinan la cadena global de valor, que son transnacionales, siempre, son empresas transnacionales. Entonces acá uno es más o menos la misma teoría que nosotros veníamos viendo de la inversión extranjera directa, sus subsidiarias y filiales, que nosotros veníamos analizando esto, pero estos son actores nuevos, digamos, que no eran tan claros en el pasado. Empresas asociadas independientes con las firmas líderes de la cadena global de valor. Estas no son subsidiarias, no era la Ford la Ford de Estados Unidos poniendo una Ford de Estados Unidos en Argentina. Esta es la Ford vinculada globalmente, ¿sí? La Ford vinculada globalmente a un productor de caja de cambio, o la General Motors vinculada a un proveedor de computadoras, que en muchos casos hacen esta estrategia que se llama follow sourcing, donde se establece la firma líder, ellos van y se establecen al lado porque son los que a nivel global producen y le proveen la parte, la pieza o el componente, sobre todo estratégico. Y después proveedores independientes, que esto es más la teoría del mercado, acá son proveedores absolutamente independientes. El punto es que estas empresas asociadas independientes no son propiedad, ¿sí? Los activos no son propiedad, pero muchas veces dependen tecnológicamente y depende su demanda, depende absolutamente. Entonces, si bien es cierto que no son parte de la propiedad, y la verdad que tienen que funcionar sí o sí en tándem, que ahora después vamos a ver que hay distintas formas de hacer esa coordinación, o como se llama en la teoría, esa governance, esa gobernanza. Hay distintas formas, y algunas son más virtuosas, otras son menos virtuosas, algunas implican mayor difusión tecnológica, de spillovers tecnológicos, otras menos, otras solamente les transfieren la tecnología y tienen que ejecutarla, algunas desarrollan tecnología en conjunto con la firma líder y con las subsidiarias. Ahora lo vamos a ver en un cuadrito también, que es muy útil. Esto es solamente un ejemplo de qué sería una cadena global de valor. Básicamente, el concepto de cadena de valor en general, no global, cadena de valor, uno lo puede pensar como distintos eslabones productivos, desde la concepción del producto hasta la comercialización del producto, inclusive el servicio de postventa. Acá yo no lo puse, pero también después podría haber otro eslabón más, que es servicio de postventa, que lo puede hacer otro, ¿sí? Otra empresa, ni siquiera la misma empresa. Entonces, acá yo pongo desde la concepción del producto hasta, supongamos que hay uno más, que es servicio de postventa. Y bueno, un nuevo producto arranca con la investigación básica sobre determinado proceso químico, etcétera, etcétera, investigación aplicada, desarrollo experimental. Esto es todo lo que se llamaría I+D. Todo lo que está acá es I+D. Que lo puede hacer una empresa, lo puede tercerizar, lo puede comprar en el mercado, lo puede hacer una subsidiaria, no sé, lo puede hacer. Después, diseño del producto, producción de acá, creo que decía, de partes críticas, o sea, de partes importantes de ese producto. Supongamos, si es un auto, la caja de cambio, el motor y la computadora de a bordo y la transmisión, por ejemplo. Y producción de partes no críticas, los bulones de la rueda, no sé, los neumáticos, no son una parte crítica del automóvil, ¿no? Eso se puede comprar en el mercado. Ensamblaje del producto, marketing y publicidad para venderlo, distribución a escala mundial, comercio mayorista, comercio minorista, y uno inclusive puede sumar una más, que es servicio postventa. Lo que muestra una cadena de valor es que cualquiera de estos eslabones puede estar hecho por distintas empresas. La novedad de las cadenas globales de valor, a partir de los desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación, del abaratamiento de los transportes,
de la desregulación de los mercados, de la liberalización de los mercados, es que empezó a ser racionalmente económico hacer algunas partes fuera de determinados países. Y por eso se explica hoy que un auto en Argentina, en el mejor de los casos, tiene un 30% de integración nacional, ¿sí? Que es el caso de Toyota. En los otros casos está entre 10 y 20% de integración nacional, cuando hasta los años 80 inclusive la integración nacional del sector automotriz en Argentina era de 80%, 90%. Bueno, porque ahora se hizo rentable, ya no. El motor se trae de un lado, los cables se traen del otro, el ensamblaje se hace acá, y muy particularmente se hace acá porque hay un esquema todavía de política automotriz en Argentina, todavía, que lleva a que se produzcan autos, que es básicamente la política automotriz del Mercosur. Si no existiera esa política de administración del comercio automotriz dentro del Mercosur, probablemente Argentina ya no tendría producción automotriz. Digo, no sé si vieron hace poquito, la semana pasada la vi yo, la noticia de que Australia dejó de producir autos. Y Australia tenía marca propia, marca propia tenía de autos. La había comprado la General Motors, pero era una marca propia. Decidieron, planificaron además, y lo vendían en el diario El Infobae, lo vendían como gran logro de Australia. Planificó dejar de producir autos y lo logró. Claro, para Australia, un país de ingreso per cápita de 50.000 dólares al año, segundo en el índice de desarrollo humano, probablemente no necesite producir autos realmente para tener empleo, porque pleno empleo, etc. Ahora, eso mismo lo quieren trasplantar en la Argentina, ese es el problema, porque ustedes, no sé si vieron el llamado Plan Productivo Nacional, que yo les comenté creo el otro día, esa imagen y semejanza a Australia. Es cierto, no dice vamos a eliminar la producción de autos, pero dice aquellos sectores que no son eficientes a escala internacional se tienen que reconvertir. Pero no dice cómo lo van a reconvertir ni cómo se tienen que reconvertir. Es decir, pero Australia tiene una tercera parte de la población. Hay un índice que se llama índice de recursos naturales o de índice de capital natural que hace el Banco Mundial, que pondera cuánto tiene de recursos naturales per cápita. 4 veces más que Argentina tiene. Porque tiene más minerales y porque tiene menos población, por las dos razones. Entonces, en ese contexto puede uno pensar en tener un desarrollo a la australiana. Ahora, no somos Australia, nos tenemos que desarrollar como Argentina. Yo escribí, después se los voy a pasar, es un trabajito que hice para el doctorado, en donde analizaba 3 autores que comparaban las diferencias entre Argentina y Australia, de distintas teorías, unos marxistas, otros schumpeterianos, otros, ya ni me acuerdo, institucionalistas, y al final hice un cuentito. Que era, el texto se llamaba Argentina, no, de pingüinos a canguros, llamaba, porque nos quieren ahora hacer pasar de pingüinos a canguros, una fábula zoológica sobre el desarrollo. Y el cuentito es cómo el pingüino quería ser canguro. Hay un pingüino en el sur de Argentina que quería ser canguro y que, porque le habían dicho que allá, más allá de los mares, un marino le había dicho que en un país que se llama Australia había unos animales que se llamaban canguros que saltaban así de alto. Entonces el pingüino quería ser como los canguros. Entonces quería saber cómo hacer para hacer los canguros y se fue a ver unos animales ahí que eran chamanes en la cosa, no sé, una mara, una liebre patagónica, no me acuerdo qué invento hice, y cada uno representaba una escuela teórica. Y entonces uno decía, no, los institucionalistas que están con estas cosas más de las creencias, las prácticas, no sé qué, una teoría bastante particular, decía, no, vos te tenés que convencer de que vas a ser de que sos canguro, y cuando te convenzas de que sos canguro, vas a ser un canguro. Y el tipo se convenció a toda la comunidad de pingüinos que eran canguros, se ponían tomaban las prácticas de los canguros, y cuando fueron a saltar ninguno podía saltar. Después la otra más, la más estructuralista neoschumpeteriana es, no, vos tenés que desarrollar las capacidades para ser como un canguro. Entonces se ponían a entrenar para saltar y no saltaban, digo. Y después estaba el marxista y le dice, mira, esto está determinado por el capital, vos naciste pingüino, te vas a morir pingüino. Y cuando el capital quiera que vos seas canguro, vos te vas a enterar en ese momento y vas a ser canguro. Así que andá a hacer tu vida de pingüino. Digo, era un poco pesimista desde el punto de vista. Digo, pero mi punto era, no nos quieran hacer que nos transformemos en canguros. Somos pingüinos, yo ponía pingüinos por la cosa del kirchnerismo, ¿no? Pero
a lo que me refiero, que los procesos de desarrollo son definidos a nivel nacional. Uno no puede trasplantar prácticas de otros países. Algunas cosas, algunas recomendaciones, alguna política pública en particular. Ahora, el proceso de desarrollo es nacional. Y uno tiene que ver cuál es su estructura productiva, cuál es su historia, cuáles son su idiosincrasia, cuáles son sus recursos, etc. Y eso ningún país es igual al otro y por lo tanto esos modelos en general no son replicables. Digo, pueden tener alguna característica común, pero no son replicables. Pero bueno. Y ahí que nombraste Toyota, ahí está en Campana, ellos hacen follow sourcing. Claro. Y incluso les dan las parte de las naves para esas empresas, son empresas de otro dueño, de otra cosa, sí, para sí. hacer determinada cosa ahí adentro, Sí. como parte de la cadena. Sí. Bueno, este cuadrito es esto que yo les comentaba, es cómo las empresas líderes, las empresas transnacionales que son las que manejan esas cadenas globales de valor, las que se ocupan de la coordinación a escala global de la producción, con sus subsidiarias, con la casa matriz, con las empresas asociadas independientes, con los proveedores independientes, etcétera, etcétera, que tienen distintas formas de actuar, de acuerdo, también esto es una taxonomía bastante apretada, esto es de Gerefi, de este autor que yo les comentaba, lo voy a poner en estos términos. Esto es lo que enseñaba históricamente la economía de mercado, que acá es sistema de precios básicamente, y se compra donde es más barato, en la cantidad, ahora lo desarrollamos un poco. Esto es lo que nosotros ya vimos, esta forma de governance jerárquica, es lo que ya vimos de la teoría de la inversión extranjera directa, es lo que vimos en la clase pasada y terminamos de ver hoy, es cómo se vincula la transnacional con sus subsidiarias y qué estrategias tiene, etc. Y lo novedoso, digamos, del enfoque de cadenas globales de valor, que son estas tres formas de governance, que son justamente cómo se vincula la firma líder con esos proveedores que son en términos de propiedad independiente, pero que están asociados directamente, por ejemplo, en estrategias de follow sourcing, es decir, que trabajan directamente con la firma líder sin ser parte de la corporación. ¿Se entiende el punto? Entonces, esto es teoría vieja, esto es teoría de mercado, digo, teoría de oferta y demanda, si ustedes quieren, esto es teoría de la inversión extranjera directa y esto es la novedad que traen estos autores de las cadenas globales de valor. Cómo se vincula la empresa líder con esos proveedores independientes, pero que están directamente asociados. Y acá distintas características. Este es un cuadrito que a mí me resulta muy simpático, me costó bastante hacerlo en su momento, pero que resume bien la discusión. Entonces, veamos estas dos, que ya las vimos, las repasamos, ya sabemos de qué se trata más o menos, y después vemos estas otras tres, que son distintas formas de vinculación entre la firma líder y sus proveedores independientes. Entonces, la forma de governance de mercado, ¿cuál es el nivel de dependencia de la firma líder con quien le compra esos insumos seguramente muy poco críticos? Ninguna. Son absolutamente independientes. Son empresas que no tienen nada que ver y que en general el mecanismo en que coordinan a nivel global el aprovisionamiento de esas partes, piezas, insumos muy poco críticos, muy poco sofisticados dentro del proceso global de producción es el sistema de precios. ¿Sí? Esto sería tipo una licitación para comprar bulones. Una licitación de que hace una empresa a mejor precio, a determinados parámetros tecnológicos, tenés que presentar precio y gana el precio más bajo. Y ahí no hay ningún vínculo de casi ningún tipo entre una empresa y la otra. ¿Va? El precio, sistema de mercado. Son proveedores absolutamente independientes. Los grados de asimetría entre la firma líder y ese proveedor independiente pueden ser múltiples y diversos, digo, porque pueden ser dos empresas grandes, puede ser una pyme con una empresa grande, digo, nivel de asimetría entre uno y otro. Y obviamente cuanto mayor asimetría haya, seguramente mejores condiciones va a lograr el comprador respecto del proveedor, digo, como suele suceder. Y los flujos tecnológicos que están en ese tipo de vínculo de mercado son absolutamente codificables, es decir, yo necesito comprar bulones con tanta determinada rosca, de determinado tamaño, determinado material, determinado peso, ahí no hay ningún tipo de flujo tecnológico de un lado hacia el otro, ¿sí? No hay ningún tipo de proceso de aprendizaje, yo quiero comprar lo que vos ya producís. ¿Se entiende? El punto, entonces, esa es una forma de governance estrictamente de mercado. La jerárquica, que es la de la empresa transnacional con su subsidiaria o con su filial, el nivel de dependencia es absoluto. Uno es dueño del otro, es propiedad directa. El mecanismo de coordinación son las órdenes que bajan de la casa matriz a la subsidiaria, ¿sí? Control gerencial.
Características de los proveedores, subsidiarias y filiales. El grado de asimetría, bueno, pueden ser diversos porque nosotros ya estudiamos en la clase pasada, en la de hoy, que puede haber distintas formas de vinculación de la subsidiaria, más virtuosa, menos virtuosa, de la subsidiaria con la casa matriz, ¿sí? Y eso en general depende si está localizada en un país desarrollado o en un país en desarrollo, y dentro de los países en desarrollo si es un país de un grado de desarrollo relativo más o menos alto y un grado de desarrollo relativo más o menos bajo. Y los flujos tecnológicos también, ya nosotros vimos que pueden ser diversos de acuerdo al vínculo y al tipo de laboratorio de I+D que tenga o no tenga la empresa transnacional en ese país de localización a través de subsidiarias, pero el vínculo tecnológico, el conocimiento tecnológico siempre queda dentro de la corporación. Entonces, en general lo que hacen las empresas, estas firmas líderes, aquellas tecnologías que son claves, no las comparten con nadie. Eso se queda dentro de la corporación, o en la casa matriz o en la subsidiaria, pero eso no se comparte. ¿Sí? Entonces, esas son las dos formas polares que veníamos viendo hasta ahora. La que trae nuevo las cadenas globales de valor son estas distintas formas de relación, de coordinación, de governance entre las firmas líderes y esas empresas asociadas independientes con las que trabaja para la provisión de algunos materias primas, de algunos componentes, de algunas partes, de algunas piezas o de algunos procesos en particular de elaboración. Entonces, esta es muy parecida, vamos por acá, la cuasi jerárquica es bastante más parecida a la jerárquica, bueno, justamente por eso se llama cuasi jerárquica, ¿no? Si no se llamaría de otra forma. Entonces, en ese caso, fíjense, vamos a empezar por acá. ¿Cuáles son las características de los proveedores? En general son proveedores que son poco eficientes en términos productivos, de partes poco sustantivas o de partes poco críticas dentro de la cadena global de valor. Ahora, si son poco eficientes, ¿por qué los contrata? En general porque son proveedores de mano de obra barata. Y si bien tienen baja eficiencia, esa baja eficiencia vis a vis los salarios bajísimos que se pagan, hace que sea rentable igual para la corporación, a pesar de que sean poco eficientes. Acá ahí la ventaja comparativa es la mano de obra barata. Y en muchos casos acá estamos hablando de ensamblaje de productos. ¿Sí? Ensamblaje de productos o de, supongamos, productos poco sofisticados como ropa, calzado, etcétera, etcétera. El nivel de dependencia del proveedor respecto de la empresa líder es muy alto. ¿Sí? En muchos casos inclusive le baja la tecnología y le compra toda la producción, como una producción más parecida a esas primeras épocas del capitalismo en donde estaba la industria doméstica, en donde el tipo que estaba en la ciudad iba al campo, le llevaba la máquina de tejer y le llevaba la materia prima, y el otro tejía ahí en la casa un poco hacia la huerta y la familia tejía un poco y el tipo le venía a traer le venía a comprar toda la producción. Eso pero a escala global e industrial, ¿no? Estamos hablando. El mecanismo de coordinación es monitoreo directo y control. En muchos casos implica que personal de la firma líder entra a monitorear dentro de la esto sería imposible en cualquier otra circunstancia, en un caso de que venga la transnacional a mi taller a mirar cómo hago las cosas, no te dejo entrar. En este caso, la condición para participar de la cadena global de valor es que yo te monitoreo y eventualmente te hago transferencia tecnológica para que vos te hagas en el tiempo más eficiente, porque sí, le conviene tener salario bajo, pero con creciente eficiencia. Entonces hay una transferencia de tecnología que es vertical, de la firma líder a el proveedor. ¿Sí? Una transferencia de conocimiento productivo, marginal si ustedes quieren, porque no es una gran tecnología, pero que permite procesos de aprendizaje a ese proveedor independiente y hacerlo más eficiente, con una alta codificación. ¿Sí? Porque no tienen las capacidades para hacer desarrollo propio, entonces tiene que estar todo muy codificado. Esa tecnología tiene que estar absolutamente no, muy codificada para que pueda interactuar con las capacidades de absorción que tiene ese proveedor independiente poco eficiente. Después, vamos a esta, la forma de governance modular. ¿Qué tipo de proveedores son? Son proveedores ya de alta eficiencia y que en la mayoría de los casos son de tipo full package, de paquete completo. Esto sería como el caso de, por ejemplo, un productor, una marca que tiene una ropa determinada que hace el diseño de la marca, le manda a un proveedor ya eficiente para que le produzca la marca, para que le produzca la ropa. Y el tipo se encarga de todo. El tipo recibe por mail
el diseño y ya tiene su fábrica que está funcionando, ¿vale? Y la hace con la marca tipo Nike. Este es el ejemplo típico de Nike, o inclusive de algunas partes, piezas y componentes de algunos procesos industriales, podrían ser también. Entonces, estos tipos ya son eficientes. Perdón, sí. ¿Lo que hacen cosméticos? Acá hay empresas que hacen cosméticos y bueno, uno para Natura, otro para Bombas, bueno, seguro. Sí, le mandarán la fórmula y los tipos saben cómo hacerlo y cómo envasarlo y tienen su... Los que hacen jeans, etc. Sí. Sí, en la frontera de México con Estados Unidos también hay muchas de estas que de Estados Unidos Levi's les manda y los tipos fabrican, sí, ya funcionando. Sí. Y hay otra, ¿cómo es que se llama? Que había un texto bastante clásico de cadenas globales de valor. Una con ese, no me acuerdo, después me voy a acordar. ¿Sonora? No me acuerdo. Después, el nivel de dependencia en relación con esto, siempre es en relación con esto, es bajo porque este tipo, digo, ya se puede parar de otra forma, porque tiene su propio taller, su propia producción, su propia fábrica, etc. Mecanismos de coordinación, se bajan especificaciones más generales y el tipo tiene la capacidad de interpretarlas tecnológicamente y producir. De nuevo, acá los flujos también son tecnológicos, en este caso eran los diseños que le mandaban de tipo vertical, los diseños que mandaban, y no le tiene tan necesidad de tan alta codificación como en este caso porque tiene mucha más capacidad de interpretación, inclusive de modificación de algunas cuestiones. Y esta, que es como la más recíproca, digamos, o la más simétrica, la forma de governance relacionada, en donde son proveedores que tienen activos específicos con los que no cuenta la corporación, inclusive en términos tecnológicos, y que necesita por lo tanto asociarse a esos proveedores para desarrollar un nuevo producto. Voy a decir un ejemplo bastante clásico. ¿Se acuerdan de esas camionetas? Ahora yo no sé si existen más, no sé, o dejaron de entrar, claro, ¿no? Hace 10 años, hace 15 años que dejaron de entrar. Esas camionetas 4x4 que ingresaron a la Argentina a finales de los 90, que eran de tipo de algunas de Corea, otras de Tailandia, o sea, que tenían la carrocería era de una marca y estaban motorizadas tipo por BMW, por motor Mercedes, motor esa, Sangyong. Entonces, esos tipos, esos productores de camionetas podían producir la camioneta pero no podían producir el motor. Entonces se asociaban con alguien que le vendan los motores. Ahora habrán aprendido probablemente, no lo sé. La verdad que no sé porque le perdí el rastro a eso. Entonces, era una relación mucho más simétrica, porque era una tecnología que ellos no manejaban, la de producción de motores. Hacían el resto de la camioneta, pero la producción de motores no la hacían. En Argentina, el DKW, que el motor era Borgward. Era ese el de dos tiempos. De dos tiempos. Sí. El motor se traía de Inglaterra. Bueno, pero en ese caso, son empresas con activos específicos, tienen una simetría relativa porque ninguno le puede imponer demasiadas condiciones al otro. El nivel de dependencia es mutuo, ¿sí? Dependen la una de la otra para avanzar en la producción. El mecanismo de coordinación son interacciones complejas, es decir, discusiones y diálogos para lograr el producto. Digo, nada, cuando esa Sangyong tenía que hacer el motor, no era que iba al mercado y compraba un motor. No, tenía que sentarse con probablemente los ingenieros de Sangyong se sentaban con los ingenieros de BMW o de Mercedes, no me acuerdo, decir, bueno, necesito un motor para una camioneta de estas características. Y los tipos, a lo sumo, tendrían algún motor estándar que se lo tendrían que adaptar a las características del auto en general, de la camioneta en general. Bueno, entonces, esas eran las formas típicas de vínculo entre la firma líder con proveedores alrededor del mundo. En algunos casos, proveedores absolutamente independientes de mercado, en otros casos, proveedores absolutamente dependientes, sus subsidiarias y filiales, y en otro caso con empresas asociadas independientes bajo distintos formatos, alguno más virtuoso, otro menos virtuoso. La pregunta está perfecto porque una cosa es vincularse de la manera cuasi jerárquica y otra cosa es meterse a la cadena global de valor por arriba, que sería de estas maneras más modular o la otra, que no me acuerdo el nombre. Recíproca, no era recíproca.
Jerárquica, modular, relacionada. Relacionadas, de la forma relacional. O sea, son dos formas de inserción distintas. Lo que es cierto en que en todas esas últimas tres hay posibilidades de aprendizaje, mayores o menores, y que también cómo ingresa uno es de acuerdo a las capacidades nacionales de las empresas que desarrollaron nacionalmente esas empresas. Digo, por eso hay que tenerlo en cuenta. Después, el último capítulo, digamos, del tema cadenas globales de valor es cuáles son los tipos de cadena global. Acá quedó coordinación mal el título, pero cuáles son los tipos típicos, digamos, de cadenas globales de valor. Que hay dos: las que están conducidas por los productores, llamemos así, y las que están conducidas por empresas como consumidores, ¿sí? No por consumidores, sino las empresas que las conducen en tanto compradoras, digamos así, y en otros casos las empresas que las conducen, las cadenas, en tanto productoras. Ahora vamos a ver la diferencia de acuerdo a distintas variables. Estas, las conducidas por los productores, la lógica principal es la lógica del capital industrial. Que la lógica del capital industrial, de obtener ganancias del capital industrial, es producir, explotar la mano de obra y obtener una ganancia por la apropiación de plusvalía. En este caso, en general, esto es de las firmas líderes, ¿cuál es la lógica de las firmas líderes? Es una lógica más de capital comercial. Es decir, no producen o producen muy poco o se especializan en solamente algunos eslabones de la cadena de producción y lo que hacen es comprar en el mundo lo más barato posible y de llevar adelante los procesos en el mundo lo más barato posible. Estas son productoras, estas son coordinadoras puramente o que hacen muy pocos eslabones de la cadena global de valor. Ahora cuando veamos los ejemplos se va a quedar mucho más claro. Las competencias centrales en este tipo es hacer investigación y desarrollo y producir. ¿Sí? Estas hacen la investigación y el desarrollo, el diseño de los productos, inclusive lo pueden tercerizar en algunos casos el diseño, pero los conocimientos tecnológicos los desarrollan ellos y producen. En este caso, a lo sumo hacen el diseño y se encargan de la comercialización. La producción está tercerizada. Barreras a la entrada para ingresar en este tipo de cadenas globales de valor por parte de nuevos productores, economías de escala. Para hacer esto tenés que producir mucho en el mundo. Las barreras acá a la entrada son las de las economías de alcance, es decir, tienen que ser capaces de desarrollar una cantidad importante de modelos y diseños distintos. ¿Sí? Que eso es no hace falta que sea mucha la cantidad producida, lo que hace falta es que puedan diversificar muy rápidamente los diseños, el tipo de productos, etcétera, porque son productos de rápida obsolescencia. Ahora vamos a ver. Los sectores económicos típicos de este tipo de cadenas globales de valor: bienes de consumo duradero, bienes intermedios, bienes de capital. Los sectores típicos: bienes de consumo no duraderos. Básicamente, industrias típicas: automotores, computadoras, aviones, vestuario, calzado y juguetes. Que acá hay unos ejemplos muy claros, tipo Nike, etcétera. No producen nada. Hacen esto que decíamos: hacen el diseño, lo producen en otro país. Ellos se encargan de comercializarlo, distribuirlo por el mundo, inclusive algunas distribuciones son propias, en locales propios, etc. Otras venden, etc. Hacen el marketing, la publicidad está centralizada, porque no es que hay los negocios que lo venden hacen no, está centralizado y te lo contratan a Messi, se sacan la foto con la camiseta de Messi, etcétera, etcétera. Eso está muy claro para esas empresas. Bueno, las otras son productoras de distinto tipo. La propiedad de las empresas manufactureras, en este caso es de las transnacionales, y en este otro caso, que son las que, acá la ventaja comparativa claramente es el salario barato, son empresas locales, nacionales, de países en desarrollo. ¿Sí? Un modelo sudeste asiático, no el sofisticado, el menos virtuoso, digamos. Los vínculos principales de la red, acá están basados en la inversión y acá están basados en el comercio. Acá es en la inversión extranjera directa alrededor del mundo y acá en el comercio internacional. Y la estructura de la red, en un caso es mucho más vertical, está definida por el propietario, en otro caso es mucho más horizontal, con muchos vínculos a través de la coordinación de la producción a escala global. Esas son las dos formas típicas en donde uno puede ver cómo funcionan estas cadenas globales de valor, que son absolutamente distintas en uno y otro caso. Entonces, este enfoque novedoso también permite pensar al desarrollo científico, tecnológico y de innovación de acuerdo a cómo
las empresas de cada país se insertan en esa cadena global de valor. Es esta discusión que teníamos. Una cosa es con las formas relacionadas y modular, otra cosa es con la cuasi jerárquica, otra cosa es ingresar, como dice Coriat, por arriba a la cadena global de valor, otra cosa es ingresar por abajo. Digo, una cosa es ingresar a la cadena global de valor sobre la base de salario barato, otra cosa es ingresar a la cadena global de valor sobre la base de desarrollo científico-tecnológico o de algunos productos o partes, piezas de componentes más críticos. Son formas distintas. Mi punto es que cuando vienen acá los organismos internacionales o algunos representantes de la derecha argentina que dicen no, hay que abrirse al mundo para participar de las cadenas globales de valor, si vos hoy te abrís al mundo para participar de las cadenas globales de valor, salvo como proveedor de materias primas, no podés participar. Difícilmente podés participar. ¿Por qué? Porque salario barato no tenés, entonces los procesos intensivos en mano de obra no van a venir a la Argentina, porque demasiados activos estratégicos para ofrecerle tus empresas a las empresas líderes para que se asocien con vos de forma relacionada o modular no tenés. Entonces, ¿qué significa hoy abrirse al mundo para participar de las cadenas globales de valor? Significa exportar alimentos y materias primas. Hoy significa eso. Ellos te lo quieren vender como que, no, te vas a vincular y vas a ser una parte importante del proceso. No vas a hacer todo como hacías antes, vas a ser una parte importante, pero no lo vas a hacer. Entonces, ¿cuál es el punto? Primero tenés que seguir industrializándote y después insertarte a la cadena global de valor. Porque si te insertás hoy, te insertás ni por abajo, por bajo tierra, como productor de alimentos. ¿Sí? Ni siquiera como proveedor de mano de obra. Y ya vimos que inclusive como proveedor de mano de obra barata, si tuvieras salarios bajos, tenés posibilidades de upgrading. En el sentido de que va a haber conocimientos que te van a permitir ser más eficiente. Pero Argentina no tiene salarios baratos a nivel mundial y no queremos que tenga, además. Digo, sería una involución respecto a la situación actual. Digo, para los países que tienen salario de miseria, en general, vincularse por ahí a las cadenas globales de valor le permite escalar. Para nosotros sería un retroceso, ¿se entiende el punto? Porque venís de otro lado. Bueno, no queremos nosotros, el actual. No, ellos sí quieren. Pero igual, es naif, porque ¿cuánto tendrían que bajar el salario? ¿Cuánto? Por eso hay que ver cuánto. Es imposible. aguanta. Políticamente, aunque quieran, tienen que entender que es imposible eso. Y yo no sé si están pensando eso. Yo creo que están pensando más en proveedores de recursos naturales y nada más. Alguna cosa de servicio chiquitita, de nicho, pero no mucho más con esta cosa del emprendedurismo y todo eso. Pero eso es muy chiquitito, muy chiquitito como para darle de comer a 40 millones de personas. Repasamos bastantes cuestiones teóricas. Esta última parte del curso es más de discusión de modelos de desarrollo. Yo igual antes de presentar una discusión que hoy comentaba que hicimos con Fernando Porta en el año 2004, 2005, apenas había empezado el gobierno de Kirchner, sobre los modelos de desarrollo recomendados por distintos think tanks, organismos, partidos políticos. Inclusive me gustaría retomar un poquito esta discusión de la competitividad, que de hecho en los últimos años, en un contexto de economía mundial mucho más abierta, se ha transformado como una discusión sobre el desarrollo. De hecho, inclusive las versiones más sofisticadas y progresistas de qué es la competitividad, que es una de las cosas que quiero discutir ahí, cuando definen a la competitividad parece una definición más de desarrollo, que es crecimiento de las economías en un contexto de economías abiertas con buena distribución del ingreso, que es la forma en que yo introduje este curso diciendo, bueno, ¿qué es para mí el desarrollo? Crecimiento más distribución del ingreso. Me despreocupa la cuestión de si la economía es cerrada o abierta, a mí realmente me preocupa. Es cierto que hay un contexto internacional de economías abiertas, entonces estas visiones más estructurales o enfoques más estructurales o sistémicos piensan a la competitividad en términos de cómo se desarrollan los países en economías abiertas, digamos. Es una discusión contemporánea en este contexto particular. Pero entonces, que yo quería hacer dos reflexiones. Una más del enfoque tradicional de lo que era tradicional de los años 80, digamos, 80s y 90s, o mitad de los 90s, y después algunos enfoques más estructurales y sistémicos que se fueron desarrollando sobre la base de la crítica de esos informes, y una discusión que ya estaba planteada en América Latina en los 80, finales de los 80, principios de los 90, de, bueno, que no son las mismas formas de ganar competitividad. Puede haber formas más espurias y puede haber formas más genuinas. Esta es una discusión que la planteaba en la CEPAL Fernando Feinsilver, que era el economista jefe o economista principal de la CEPAL en ese momento, y en donde planteaba eso. Digo, sí, está bien, ahora nos estamos moviendo a economías en América Latina mucho más abiertas,
para las cuales efectivamente en ese contexto tenemos que ser mucho más competitivos, porque ahora vamos a competir con la producción de otras regiones, de otros países del mundo. Ahora no es lo mismo ser competitivo sobre la base, por ejemplo, de la moneda devaluada, de los salarios bajos, que ser competitivo sobre la base de alta productividad de trabajo, desarrollo de nuevos productos, procesos más eficientes, etc. Entonces esa discusión planteaba de un lado y del otro. Pero bueno, respecto de la primera discusión, básicamente lo voy a poner en términos muy sencillos. El enfoque tradicional de la competitividad es comparación de precios. ¿Sí? Uno es competitivo si es capaz de vender el mismo producto a un menor precio, sin ningún tipo de preocupación sobre las implicancias de esa forma de competitividad. ¿Se entiende el punto? O sea, me desligo de todas las otras cuestiones que pueden estar por detrás del concepto de competitividad, me fijo solamente en una comparación de precios. Y la idea, el indicador tradicional de esos enfoques más tradicionales, que estuvieron muy vigentes en los años 80, en los años 90, etc., es el market share. ¿Sí? La porción de mercado mundial, digamos. Entonces uno podría hacer a distintos niveles, a nivel de empresa, a nivel de país, si tus exportaciones nacionales sobre la exportación, sobre el comercio mundial crece, eso significa que estás siendo más competitivo porque sos capaz de introducir productos a más mercados, y si eso decrece, sos menos competitivo. Para el caso de América Latina en los años 80, ahí hay un problema, o para otros países también, porque sabemos que América Latina en los años 80 se la llamó la década perdida, en donde, entre otras cosas, hubo una fuerte devaluación de las monedas nacionales, en procesos de endeudamiento, de resultado del endeudamiento de finales de los años 70, hubo tremendas crisis, desempleo, desindustrialización, bajo crecimiento, peor distribución del ingreso, y en muchos casos el aumento de market share de algunos países en particular, de sus exportaciones al mundo, tenían que ver con que como el mercado interno no consumía, tenías excedentes de producción y exportación en general de productos primarios que se volcaban a los mercados externos. Entonces era un indicador problemático decir que vos te estabas haciendo más competitivo. Digo, no, estabas ganando market share sobre la base de los excedentes que no consumías adentro, los volcabas a precio, en muchos casos a precio de dumping afuera, porque necesitabas colocarlo en algún lado. Entonces, es un indicador... ¿De qué? ¿Cómo? ¿A precio de qué? De dumping. De dumping es por debajo de los costos de producción. Por ejemplo, una de las... Un excedente. Sí, o sea, vos produces No, o un excedente o una estrategia. Ajá. En muchos casos es una estrategia. Por ejemplo, Techin en los 80. Tenía el mercado interno semicerrado, digamos así. Tenía el mercado interno protegido por medidas antidumping, por aranceles altos, etc. Producir acero para el mercado de Argentina en los años 80 era económicamente imposible, porque no tenías la escala, te estabas desindustrializando, no tenías la escala mínima de eficiencia como para producir acero. Si querías producir acero tenías que abastecer el mercado de Argentina y exportar para lograr esa escala mínima de eficiencia. El mercado interno cerrado o semicerrado le permitía a Techin vender muy caro el acero, y con eso obtenía una rentabilidad extraordinaria respecto de sus costos. Eso obviamente implicaba que la competitividad de los que estaban aguas abajo era malísima, porque estaban comprando el acero más alto del mundo, más caro del mundo. Pero como estaba la economía todavía semicerrada en Argentina en los 80, los productores de cocinas, de automóviles, etcétera, listo, vendían, trasladaban al precio del producto final, de la cocina, del auto, etcétera, el costo alto del acero. Ahora, dijimos que para obtener esa escala mínima de eficiencia, Techin necesitaba exportar, pero ¿cómo va a exportar si era muy ineficiente respecto de otros productores de acero mundial, de Estados Unidos, de Japón, de Europa, etcétera? ¿Cómo hacía para exportar? Con precios por debajo de los costos de producción. Entonces, con las exportaciones ganaba la escala mínima de eficiencia necesaria, pero perdía plata que compensaba con el alto precio del acero que vendía en el mercado interno, y con eso ganaba plata. Entonces, en ese caso era claramente una estrategia. Pero eso a mí no me indica que porque ahora Techin exportaba, estábamos siendo más competitivos. No. Ahora tiene que exportar porque se le había caído el mercado interno y no podía producir. Si no exportaba, no podía producir acero. Y la única forma de exportar era por precio de dumping. ¿Se entiende el argumento? Entonces, esa es una cosa. Después, los otros enfoques, más que los llaman estructural o sistémico, etc., lo que analizan no solo es también lo miran, esta cuestión de la competencia vía precio,
el aumento, la disminución de los mercados, de la exportación en los mercados mundiales o del mercado interno, cómo afectan las importaciones, sino que atan eso a ganancias de bienestar. ¿Sí? Yo a veces lo llamaba enfoque de bienestar. Es decir, eso me sirve en tanto y en cuanto me mejore las condiciones de vida de la población, me mejore el ingreso per cápita, me mejore la distribución del ingreso. ¿Sí? Y que al mismo tiempo tenga algún tipo de desarrollo. Para eso necesito algún tipo de desarrollo tecnológico, innovativo, etcétera, etcétera. Es una concepción de la competitividad mucho más parecida a una definición de desarrollo que a la clásica discusión de la competitividad de los años 80. Y en estos otros dos ejes, en donde se están definidas en términos de espurias y genuinas, que repito, esa era una definición que era propia de Fine-Silver, Coriat hace algo muy parecido y lo llama por lo bajo, ganancias de competitividad por lo bajo y ganancias de competitividad por lo alto. Fine-Silver las define el clivaje entre si son espurias esas ganancias de competitividad o si son genuinas es que se puedan mantener en el tiempo. ¿Sí? Son ganancias de productividad genuinas si son, por ejemplo, vinculadas a procesos de innovación y aprendizaje que te permiten sostenerlas en el tiempo. Ahora, son espurias si vos rápidamente las perdés como ganancias de competitividad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una reducción de los salarios no es una ganancia que te baja los costos de producción. Por ejemplo, para poder exportar más, no es una ganancia de competitividad genuina, dice Fine-Silver. Yo quiero agregar algunas cosas. Dice Fine-Silver porque, bueno, ganaste de una vez y por todas. Si te va bien, te van a empezar a aumentar los salarios. O no, pero no vas a poder ganar más competitividad bajando todo el tiempo salarios, porque eso tiene un límite físico, bajar los salarios, que es la reproducción de los trabajadores. Llega un momento que no vas o un límite político, que es el grado de sindicalización de los trabajadores, la lucha de clases, etc. Entonces, esas no son ganancias de competitividad genuinas, son espurias. Lo mismo, podés devaluar un montón la moneda para reducir los costos salariales, los costos de la producción local, los insumos locales, etc. Ahora, si te va bien, con esa reducción vas a empezar a exportar más, te van a ingresar más divisas y eso te va a tender a apreciar la moneda. Es decir, que no la podés mantener, es difícil mantenerla en el tiempo. Si no haces una buena política de esterilización, de cuestiones más técnicas de la economía, entonces son ganancias que no se sostienen por sí mismas en el tiempo y no son permanentes. Se dan de una vez y después inclusive podés retrotraerlas. Lo que digo yo es que, en mi caso, porque esta es una elaboración, lo único que tenía ese artículo sobre competitividad genuinamente mío, digamos, es complejizar un poquito más ese análisis, porque Fine-Silver dice, si se sostienen en el tiempo, son genuinas, si no, son espurias. Yo digo, si se sostienen en el tiempo, si implican una mejora de las condiciones de vida de la población, y si son difíciles de implementar, son genuinas. Si son fáciles de implementar, si no se sostienen en el tiempo, y si generan un impacto regresivo sobre la distribución del ingreso, esas son las tres características para mí, para decirme que son espurias. ¿A qué me refiero? Supongamos las medidas típicas, que es devaluación, mayor inflación interna que la internacional, caída de salarios, etc. Hay varios, ajuste recesivo. Digo, todas esas cosas no la hacen sostenible en el tiempo, pero además te generan una distribución del ingreso muy regresiva. Pero lo que tienen de bueno, muy entre comillas, lo quiero poner, es que es muy fácil lograrlas en términos técnicos, de implementarlas. Después están los términos políticos, que pueden ser muy difíciles, pero en términos técnicos te levantás a la mañana con una intervención del Banco Central y devaluaste la moneda un 60% y ganaste competitividad en términos de precios. ¿Sí? Muy fácil hacerlo, es facilísimo. ¿Sí? Ahora, las otras que están vinculadas a los aumentos de productividad, vinculados con la mayor eficiencia, la mayor incorporación de tecnología, el desarrollo de nuevos productos, etc., una vez que la lográs, además como los procesos de aprendizaje, ustedes lo saben mejor que yo, son acumulativos, una vez que las lográs, se sostienen en el tiempo y se replican en el tiempo. Una vez que la lográs, seguramente están atadas a una mejor distribución del ingreso. El problema que tienen es que es muy difícil lograrlas. Si tienes que hacer política industrial, científica, comercial, tecnológica, destinar mucho presupuesto durante muchos años. Entonces me parece que eso es un poco la discusión más vinculada a la competitividad. Sí, que esas son mucho mejores, pero el problema es que son mucho más difíciles. Esa es la discusión moderna del desarrollo para mí, en economías abiertas. ¿Sí? Es un poco, esa es la idea. Pero bueno, haciendo esta introducción más vinculada con la competitividad, yo quería presentar muy brevemente para después abrir más a una discusión. Esto lo podemos saltear. Ese trabajito que hicimos con Fernando Porta en el año 2004,
en donde lo que nos proponíamos hacer era, bueno, ya lo comenté, pero lo que hicimos básicamente es analizar todos los programas de desarrollo que estaban dando vueltas por la Argentina en ese momento, más liberales, más de izquierda. Hoy lo comentaba antes de empezar la clase, o sea, bien a la izquierda había un grupo de economistas que se llamaba Economistas de Izquierda, EDI, donde justamente había economistas marxistas, básicamente, que habían sacado un programa de desarrollo económico para la Argentina, no sé qué. Y a la derecha tenías a tipos como Redrado, que hablaba de libre cambio, las exportaciones. Un Redrado que era nuestro en ese momento, nuestro, lamentablemente. Como dijo Néstor, que quieren que ponga el flaco Kunkel, pero bueno, no sé, no importa. Entonces, leímos eso y lo que hicimos es como también hacer como una suerte de taxonomía entre las que tenían algunas cuestiones comunes. Esas recomendaciones eran como 10 o 15 programas que encontramos de distintos organismos, yo lo comenté hoy, inclusive algunos más políticos, otros más técnicos. Hacer una taxonomía de los distintos modelos de desarrollo recomendados para la Argentina en el largo plazo, sobre la base de 4 ejes, ¿sí? Acá está, hay 2, ahora después muestro los otros 2, analizando todos los posibles caminos o trayectorias que implicaban y vínculos entre distintos agentes que implicaban. El primero de los ejes es cuál iba a ser la principal fuente de crecimiento para ese modelo de desarrollo. Y ahí podía ser mercado interno, mercado externo, dentro del mercado interno si era consumo o inversión, dentro del consumo si era demanda horizontal, es decir, de bienes menos sofisticados, pero con mayor que requieren de mejor distribución, una distribución más plana del ingreso, satisfacer las necesidades básicas antes del consumo sofisticado, o si era una distribución, una demanda más vertical en donde necesitas mucho desigualdad para generar nichos de producto específico para cada uno de esos segmentos, todas esas discusiones. Y si el mercado, en el caso de las exportaciones, pensar en mercados regionales o pensar en mercados globales. Ahora muestro unos esquemitas que resumen un poco todo esto. Después, ¿cuáles iban a ser la fuente de crecimiento? ¿Cuál iba a ser el tipo de especialización productiva? ¿Basada en ventajas naturales o basada en ventajas creadas, digamos, dinámicas, desarrollo de nuevas ventajas competitivas? Énfasis en los commodities o en los productos diferenciados. Dice énfasis en todos lados porque no necesariamente todas decían tienen que ser los recursos naturales, pero siempre ponían un énfasis para un lado o para el otro. En general todos hablaban de todo, pero quedaba claro cuál era lo principal y cuál era lo apendicular en cada una de esas estrategias. Énfasis en sectores de producción maduros o sectores nuevos, énfasis en competitividad de precio o en diferenciación de productos, énfasis en sectores de baja tecnología o de alta tecnología. Disculpa, énfasis en sectores maduros, ¿qué depende ¿a qué consideramos? Maduros son los tradicionales vinculados con las ventajas naturales o los sectores industriales tradicionales, tipo insumos difundidos para la industria, acero, papel, esos son los sectores maduros. Inclusive para Argentina el sector automotriz es un sector maduro, no es un sector nuevo, es un sector tradicional, a eso me refiero. Y los otros 2 ejes son quién iba a regular el proceso económico, si iba a ser fundamentalmente el Estado a través de políticas activas o se iba a dejar librado al mercado, y en el caso de que sea el Estado, de qué tipo de políticas estamos hablando, si eran políticas más horizontales, aplicaban a todos los sectores, o si eran sectores específicos, etc. Y después, ¿cuáles iban a ser los agentes del proceso de acumulación? ¿En qué estamos pensando? ¿En qué van a ser las transnacionales a través de procesos de inversión extranjera directa, subsidiarias y filiales? ¿Si van a ser las pymes? ¿Si van a ser las grandes de capital nacional? ¿Si van a ser las cooperativas? ¿Si van a ser las organizaciones sociales dedicadas a la producción? Porque había todos esos matices en las discusiones de acuerdo a quién proponía, quién tenía que ser el principal, si iban a ser las empresas estatales, el agente principal de acumulación. Entonces ahí hicimos como unos cuadritos como que ordenaban un poco la discusión. Después vemos la síntesis. Sí, respecto del origen de la demanda, esto que comentaba, bueno, algunos dicen que el énfasis tiene que estar más mercado internista, otros que hay que insertarse al mundo sobre la base de exportación. Dentro del mercado interno, si tiene que ser el consumo, el agente dinamizador, sobre todo, o si tiene que ser más la inversión.
si ese consumo es consumo más básico para las clases menos acomodadas, con una buena distribución, con una mejora de la distribución del ingreso para ampliar la base de demanda, o si tiene que ser esto que yo comentaba, consumos segmentados, y eso implica en este caso necesitas cierta desigualdad en la distribución del ingreso para hacer productos de nicho para cada uno de esos. Y si era dentro de la inversión, si se priorizaba la inversión nacional, tanto pública, acá también podría haber abierto entre pública y privada, o si se estaba pensando en flujos de inversión extranjera directa. Y dentro de las exportaciones, bueno, ¿qué mercados o bajo qué estrategia? Fortalecer la integración regional dentro del Mercosur, firmar el ALCA o acuerdos bilaterales con países desarrollados, o como pasó en los 90, que fue una apertura unilateral y sin reciprocidad en muchos de los países contra los que nos abrimos. Digo, esa era un poco la discusión respecto del origen de la demanda. Después, respecto de la especialización productiva, tipo de oferta, esto que comentaba, si va a ser sobre la base de especializarse en sectores que hagan aprovechamiento de las ventajas naturales o ventajas creadas pero ya adquiridas en el pasado, es decir, lo que tenés, te abrís al mundo sobre la base de lo que tenés. En ese caso, si se va a poner más énfasis en el sector agropecuario o en la diferenciación de productos con agregado de valor a los recursos naturales, a eso me refiero, o a los sectores tradicionales. En general, estos son por definición, porque ya son sectores en los que vos ya tenés capacidad productiva, sectores maduros, si no es creación de sectores nuevos, no es política para desarrollar nuevos sectores que no tenés en la producción. Y en ese caso, ¿de qué tipo de sectores estamos hablando? Y sobre qué tipo de especialización. Si es una especialización en productos de baja tecnología que va a estar asociada a una distribución de salarios con salarios bajos, porque por definición, si uno produce productos de baja tecnología, seguramente en un contexto de mayor apertura va a tener que tener salarios bajos, o si es más tecnológica con salarios o por lo menos una parte de los salarios altos. Muy bien, y por el otro lado, estas son como las más liberales o las más de mercado. Lo que sostienen es que, bueno, solamente con el ordenamiento de las variables principales de la economía, con la política macroeconómica, uno ordena el terreno para que ahí aparezcan los sectores que son más competitivos a través de la aplicación de reglas generales, pero que esta sería como una participación bastante mínima del Estado, ofreciendo ciertos bienes públicos para ayudar al desarrollo sobre la base del ordenamiento macroeconómico, tipo poner infraestructuras, puertos, carreteras, etc. Y lo que se llaman algunos bienes de entorno, que son reglas de juego, ¿sí? Reglas de juego claras en materia de inversión, en materia de exportaciones, de importaciones, etc. Con esa actividad muy apendicular del Estado, fundamentalmente, en este caso, el mercado iba a ser el que asignaba los recursos de manera más eficiente posible. Un discurso, en ese caso, claro, mucho más liberal. Y por último, bueno, ¿con qué agentes uno llevaba a cabo estas políticas o estas recomendaciones para el desarrollo? En el caso de las empresas, cuando algunos que hablaban de tipos de empresas en particular, decían, bueno, para algunos tienen que ser las empresas transnacionales las que lideren este proceso de acumulación, para los otros más nacionalistas tienen que ser la burguesía nacional, y dentro de ahí uno podía encontrar, bueno, son las grandes empresas, y otros decían que la base productiva tienen que ser las pymes, encontraba eso. Y después algunos más sofisticados, digamos, que decía, bueno, no importa demasiado si es uno el que tracciona, lo importante es generar redes de producción en donde participen transnacionales, que las pymes se instalen como proveedores especializados de esas transnacionales, las grandes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Era como una cosa de apostar por las redes de empresas más que a un agente de acumulación particular. ¿Sí? Esos eran los 4 ejes con los que trabajamos, haciendo una caracterización de estos que vamos a ver ahora, de estas 4 visiones del desarrollo, que fue lo que terminamos de hacer. Estaba hecho cada una con los grafiquitos y colorcitos, pero bueno, no lo traje porque se me iba a estar un montón de... acá no se lee mucho, ¿no? Bueno, entonces, lo que hicimos ahí fue caracterizar como 4 visiones. Lo podemos... ¿Cómo era que se...? Sí. Ahí. Ahí está perfecto. De última lo corremos de ahí. Bueno, entonces, fueron 4... Yo lo pongo. Fueron 4 visiones, digamos, del desarrollo.
Una que llamamos autárquica, en el sentido que era más pensando en una vuelta a economías cerradas o semicerradas. Nadie decía que había que cerrar la economía, pero sí algunos decían que había que proteger más la economía respecto de la herencia, la pesada herencia de los 90. ¿Sí? Entonces, en ese caso, en la visión autárquica, la fuente principal de crecimiento tenía que ser el consumo interno con un shock redistributivo. ¿Sí? Con un primer shock de redistribución del ingreso para que aumente el consumo interno y eso genere mercado interno protegido que funcione como demanda para traccionar la producción. Y también se hablaba de la redefinición de la integración regional atacando a un Mercosur que efectivamente era un Mercosur de la época neoliberal, y sigue siéndolo lamentablemente, un Mercosur neoliberal, porque la verdad que no se pudo avanzar demasiado más allá de la liberalización comercial en materia productiva, en materia de desarrollo científico y tecnológico a escala regional, etc. Sigue siendo hoy un Mercosur neoliberal. Pero bueno, esto es parte de esto, por lo menos esta parte de arriba es gran parte de lo que después se hizo, lo que hizo el kirchnerismo. Una parte, no digo que una parte. Después, la apuesta tenía que ser por sectores intensivos de mano de obra, porque la principal deuda que tenía el país en ese momento, de acuerdo a estas visiones, era la generación de empleo. Recuerden que estamos con niveles de desempleo de... Sí, estamos saliendo de 20 y pico en esta época. Y había que avanzar mucho en la sustitución de importaciones, ¿sí? Cosa que también hizo en gran parte el kirchnerismo, en este sentido. O sea que eran las posiciones, no me acuerdo bien qué organismo estaba en cada uno de acá abajo, pero acá me acuerdo que estaba la propuesta de economistas de izquierda y de la CTA. La CTA tenía una propuesta muy clara en esos términos, que después es la que terminó. Lozano. Sí, Lozano, CTA Lozano, sí. Y economistas de izquierda, que nunca van a querer decir que el kirchnerismo hizo esto que decían ellos, pero en gran parte lo hizo. Era más radical, obviamente, la de economistas de izquierda que la de CTA, pero las líneas generales eran más o menos en este sentido. El Estado como productor, es decir, que se involucre directamente en la producción con empresas estatales, medio que se hizo también bastante, en bastantes sectores estratégicos. Fuerte inversión pública, también se hizo. Control de los flujos y asignación de inversión extranjera directa. Acá no se hizo tanto, digamos, pero sí más o menos en la última parte, cuando efectivamente se buscaron los mecanismos creativos, llamémoslo, para evitar que las empresas transnacionales puedan girar sus utilidades y dividendos en una época de racionamiento de divisas, de los últimos 2 o 3 años. Lo que nunca efectivamente se hizo fue cambiar la ley de inversión extranjera directa, denunciar los tratados bilaterales de inversión, que son, me parece que cuentas pendientes para cuando volvamos mejores, para mi gusto. Pero que obviamente siempre eso está cruzado por las posibilidades de hacer la política, porque decirla es muy fácil y hacerla es un poco más difícil. Y el problema muchas veces de los tratados internacionales es que generan ciertos efectos de reputación. Si vos lo firmaste y después te saliste de esos acuerdos, y algunas consecuencias materiales, concretas. Por ejemplo, yo creo que esto lo conté en alguno de los cursos. Argentina tenía, ahora la mejoraron un poquito, no, creo que todavía nada, pero tenía para los bancos de desarrollo y para los países que financian, por ejemplo, exportaciones de sus productos a otros países, tenía la peor calificación de riesgo del mundo, de la OCDE. Dentro de la OCDE había una calificación de riesgo para que los países de la OCDE fijen una tasa a la que le financian, por ejemplo, sus ventas de tecnología a los países. Y Argentina estaba al nivel de Djibouti, de Ucrania en guerra, de Venezuela con problemas. O sea, estaba en el nivel peor, era de 1 a 7, Argentina obviamente estaba en el 7. Ahora, eso no era por las condiciones macroeconómicas de la Argentina, ni mucho menos, porque Brasil tenía nivel, creo que era 4, 3, y cuando uno miraba los datos objetivos sobre los que se basaba el indicador eran más o menos los mismos, los de Brasil y Argentina. Después había unos indicadores más políticos que eso era lo que mataban a Argentina. Entonces, si uno firma tratados, por ejemplo, bilaterales de inversión y después de repente los denuncia a todos, los deja sin efecto a todos, eso va a tener un efecto de reputación que no es solamente, estos son chavistas, te subo la tasa de interés a la que te voy a financiar transferencia de tecnología. O sea, es concreto y es material. No es que, mirá, estos chavistas, revolucionarios. No, te duele efectivamente. Entonces, cuando uno firma cosas y después las deja de lado, tiene costos. Costos de reputación y costos materiales. ¿Sí? También irse de la OMC tiene sus costos de reputación y costos materiales, o lo que sea. Los agentes del proceso estaba pensado, obviamente, el Estado, en los pequeños productores, en las pymes,
en las cooperativas y en la gestión social de la producción, determinadas formas, distintas formas de economía social y popular, etc. Estaba pensado. Y en ciencia y tecnología, que era como el objetivo último de lo cuento porque si no, no se entiende mucho por qué hicimos esto, podríamos haberlo hecho en términos especulativos para hacer un paper, digamos, pero no, era un objetivo más político que la Secretaría de Ciencia y Tecnología quería saber cuáles iban a ser las demandas al sistema científico y tecnológico dependiendo de qué modelo de desarrollo se lleve adelante, ¿sí? O algo así, o cuál rol iba a tener el sistema científico-tecnológico. Y entonces, desde este punto de vista, aumento del gasto público en general, de ciencia y tecnología en particular, incentivos a las pymes para que mejoren su eficiencia y su productividad, y también en los servicios públicos y sociales, incentivar todos esos sectores que iban a ser demandantes de tecnología, por ejemplo las empresas del Estado, etc. Esa era la visión más de izquierda, digamos así, la más autárquica. Después, una que llamamos, hay dos neodesarrollistas, una de base agraria y una más de base industrial, que es muy loco porque mucha de la gente que estaba acá hoy ya está acá, o sea que se corrió para la derecha respecto de 2004, Andrés López por ejemplo. Andrés López era uno de los que uno podría claramente en ese momento poner acá y que hoy claramente está acá, pensando en el agregado de valor de recursos naturales, o sea, lo habrán leído Andrés López. O Chudnovsky, sí, bueno, pero Chudnovsky no está mal. Sí, sí. Entonces, en las fuentes de crecimiento también estaba pensado el mercado interno como fuente de crecimiento para este neodesarrollismo industrial, pero con una ampliación mucho más definitiva hacia el mercado regional. También un fuerte estímulo de la inversión y el consumo, ¿sí? No solo, acá estaba básicamente puesto en el consumo, acá estaba también pensado en términos fuertes de inversión productiva, ¿no? Inversión en industria productiva. Se pensaba como especialización productiva en el desarrollo de cadenas de valor industriales, ¿sí? de base, por eso se llama de base industrial, desarrollo de sistemas locales de innovación y producción. Estaba mucho metida la visión acá de quienes escribían del concepto de Sistema Nacional de Innovación, y se pensaba en desarrollar sectores, como no tenemos la ventaja competitiva de los salarios bajos, sectores intensivos en I+D y en empleo calificado. Esa es la forma de competencia. Entre esta y esta estamos bien, digamos, son con distintos matices. Esta, digamos, es más popular, esta es más desarrollista. Si ustedes quieren, esta es más peronista, esta es un poco más desarrollista. Regulación y coordinación, obviamente, mucha política pública, políticas de promoción, política de competencia, política de ingreso, es decir, la política pública tenía un rol muy importante acá como asignador del ingreso y no tanto del mercado. Agentes del proceso, pymes, redes de aprovisionamiento, estímulo a la transferencia desde la inversión extranjera directa, ¿no? Acá la inversión extranjera directa tenía que ser de alguna forma regulada como para que sea un agente transmisor de conocimiento y de traccionador del crecimiento de la economía, y las políticas más vinculadas a la tecnología, incentivo a pymes, desarrollo de empresas de base tecnológica, una fuerte articulación de las políticas entre el sistema de ciencia y tecnología y educativa. Hay un énfasis muy fuerte en el desarrollo tecnológico justamente por esta idea de esta noción del Sistema Nacional de Innovación. Por esos años, recordemos que Ciencia y Tecnología estaba en el Ministerio de Educación. Claro, sí, porque era secretaría todavía. Claro. Después, en la visión neodesarrollista de base agraria, estaba pensado más en términos de especialización en ventajas naturales o adquiridas y agregado de valor sobre esa base productiva ya existente. Entonces, ahí lo que se buscaba a partir de ese agregado de valor es diversificar las exportaciones. Acá el agente dinamizador era más el mercado externo que el consumo interno, y orientación al mercado mundial. Estas son las típicas de agregar valor y para transformarnos de pasar del granero a la góndola. Es esa visión que hoy para mí es absolutamente naif, y en esa época también. Pero bueno, convengamos que en esta época no estaban tan cerrados los países desarrollados, como no había tanta crisis en el mundo de desarrollo, se podía pensar en exportar hacia esos países productos con alimentos con mayor valor agregado. Por ejemplo, hoy tenés cerrados directamente los mercados porque lo quieren hacer ellos, los alimentos con mayor valor agregado. Te compran la materia prima, es eso. Después, desarrollo de sistemas agroindustriales y cadenas de valor regionales como especialización.
políticas también orientadas acá también había una presencia del Estado, pero más acotada y más enfocada hacia la cuestión agroindustrial y la política de promoción de exportación, por ejemplo. Los agentes fundamentales, pymes, productoras de alimentos de nicho, con mayor valor agregado, redes de aprovisionamiento, y obviamente tenían las empresas transnacionales un rol muy importante para jugar, porque gran parte de las empresas no son de capitales nacionales. También obviamente las grandes, acá está pensado más en la forma de redes, no de un agente particular dinamizador. Y también acá ciertas políticas públicas de incentivo a pymes y énfasis en la mejora de las infraestructuras, la calidad de los productos y la sostenibilidad de la producción vinculada con las cuestiones medioambientales, ¿sí? Pero esa apreciación. Y por último la neoliberal, que decía hay que abrirse al mundo, lisa y llanamente, sobre la base de lo que tenemos, y ni siquiera proponía una visión más de esta de agregarle valor a los recursos naturales. Es lo que hay, no hay que hacer política pública, el mercado asigna los recursos, y ya especializarse de acuerdo a las ventajas comparativas. Las políticas para llegar adelante eran ordenar la macroeconomía, profundizar las reformas estructurales del consenso de Washington, pero lo decía muy claramente, estas eran las más claras eran estas. O sea, la derecha siempre tiene muy claro su programa económico, es siempre el que tiene más claro el programa económico. Y solamente un rol muy marginal para el Estado de asegurar las condiciones de competencia y de nivelación del campo de juego. Sector, tipo de empresas, las que sean competitivas. ¿Sí? Como ahora, digo, esto es el macrismo. A pesar de que ellos se declaman acá, ellos se declaman esto, pero son esto. Y obviamente para ser más eficientes había que abrir la importación de tecnología, no había que hacer tecnología ni ciencia ni nada en Argentina, y mucho énfasis en el desarrollo de servicios para esos sectores. Esas eran las visiones que nosotros en ese momento caracterizamos como las principales 4 visiones en disputa de acuerdo a los distintos organismos. Ya habíamos